Vamos a hablar de los maridos de la mujer samaritana. ¿Cuántos maridos tuvo ella? ¿Cuántos maridos tuvo? No, hombre, ese hermano no leen la Biblia. Lean San Juan capítulo 4, por favor, ábranlo. No más 5, hermanos, no más 5. 5 modelos sacó. Y el sexto no es tu marido, pero llegó el séptimo y transformó su vida. Amén. San Juan, les dije, capítulo 4. Fíjese, Juan es el único que hace esta narración. Juan. Él captó este momento histórico porque las mujeres no ocupaban un lugar en el espacio. Eran punto 0, 0, 0 sobre 0. Jesús vino a darle un valor de lo que realmente la mujer tiene. Si la mujer tiene un valor ahora, se debe a que Jesús la honró y le dio el lugar que merece toda mujer. Vamos a leerlo, y toda esta historia la encontramos en el Evangelio de San Juan capítulo 4, desde el versículo 1 hasta el versículo 30 o el 42, hasta ahí llega toda esta historia, y muy interesante, hermanos. Pero yo voy a leer con ustedes solo el verso 28 y el verso 29 y el verso 30. Lo leemos juntos, por favor. Entonces la mujer dejó su cántaro y se fue a la ciudad y dijo a los hombres: venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Dios bendiga su palabra, amén. Pueden ocupar sus lugares, hermanos. Esta es una historia muy interesante que yo quisiera llevarlos a reflexionar sobre una temática muy sencilla, y es precisamente el tema va a ser la mujer samaritana, y después hablamos de la revelación de la gracia de Dios. De eso vamos a hablar. Yo se los prometí y tengo que cumplírselos. Lástima por los que no vinieron y que estuvieron aquí el domingo. Pero esta María Magdalena, que es muy famosa porque la han promovido mucho en el ámbito religioso, que era una de las esposas de Jesús. Así la hacen los malos pensadores en su teología maquiavélica y a veces anticristiana. Pero esta María Magdalena, como le conocemos nosotros, no era su nombre original. El nombre que ella tenía, como toda mujer judía tenía sus nombres, era Potina. Ese era su nombre, Potina, con P, Potina. Ese era su nombre. Le conocemos como María Magdalena. Quizá cuando usted oye esto va a decir: el hermano, ¿qué estará diciendo? Es como Francisco, el Pancho Villa. ¿Cómo se llama Pancho Villa? Doroteo Arango. Pero en la historia, aún en los libros de historia, se le conoce como Pancho Villa. Guadalupe Victoria, el primer presidente de México, tampoco se llamó Guadalupe Victoria. Él tenía su nombre de pila, que era muy largo, pero se le conoció así como el presidente de México, el primero, Guadalupe Victoria, en honor a la guadalupana y en honor a que él iba a obtener una victoria. Es lo que nos dice la historia. A veces el problema de nosotros es que no leemos, o no leemos bien, o no investigamos. Lo mismo en el caso del nombre de Jesús. Todos los conocemos como Jesús de Nazaret, pero el nombre de Jesús no es Jesús. En el nombre judío tiene otro nombre, Joshua, es el nombre que viene. Pero nosotros nos enseñaron que ese era el nombre que podíamos interpretar, y así lo manejamos en el término latino o castellano, que ya, si ustedes conocen un poquito, conforme avanzan los lenguajes se van deformando, se van cambiando totalmente.
Por ejemplo, en el tiempo de Casidoro de Reina, que fue el escritor de la Biblia que nosotros leemos, hubo una discusión teológica sobre el nombre de Jehová. Él fue el que le puso el nombre de Jehová. El nombre de Dios es impronunciable, porque el nombre de Dios son 4 consonantes y las consonantes no tienen sonido. Para un judío pronunciar el nombre de Dios es ofensivo, porque es muy santo para ellos y ellos no lo pronuncian como nosotros, los cristianoides de este siglo y de todo, desde Casidoro para acá, lo estamos pronunciando. Pero ese no es el nombre de Dios, Jehová. El nombre de Dios es impronunciable. Por eso cuando Moisés se tiene esa revelación, viene la presencia de Dios y le dice: ¿y quién le digo que me envía al faraón? ¿Qué le dijo Dios? Dile que te envía el yo soy. Y se acabó. Por eso el domingo yo les dije que la temática de Elías es muy interesante, hermano, porque Elías no es cualquier personaje, es un personaje de altura. Cuando le dice: y dile que quién te envió, dile que te envía el que yo soy. Que yo soy. Y el nombre de Elías viene precisamente del nombre de Elohim, Elías. Todo esto son misterios que están ahí y que nosotros debemos conocer. Por eso les digo que nosotros en parte conocemos, dice Pablo. En parte conocemos. Y así nos vamos analizando cada uno de estos pasajes, pero hoy quiero llevarles a hablar sobre este tema, la revelación de la gracia de Dios. Dígalo conmigo, la revelación de la gracia de Dios. A la luz de esta escritura tan singular que hemos leído, hay una serie de sucesos, hermanos, que ahí vienen registrados en todo este capítulo 4 y que se van, diríamos nosotros, acomodando de una manera muy magistral, en el cual surgen algunas escenas que son sumamente interesantes para nosotros, hermanos, que al analizarlas nos dan también una serie de motivaciones a nuestra vida, que nos ayudan precisamente, hermanos, a entender muchas cosas en nuestra vida cristiana, muchas cosas. Lo que sí podemos nosotros es considerar es que precisamente esta escritura que ya hemos leído nos habla, en primer lugar, a mí me habla de que nadie escapa de la misericordia de Dios, absolutamente nadie, nadie. Que todos estamos al alcance de Dios solo por su infinito amor y por su grande misericordia. No es porque usted y yo lo merezcamos, sino porque el amor de Dios es muy grande y porque la gracia de Jesucristo todavía acciona sobre nosotros, justificándonos ante el Padre. Cuando leemos este pasaje, hermanos, yo tengo la sensación de que las cosas a veces pueden complicarse en nuestra vida, pueden afectar muchas áreas de nuestra vida. Por eso esta mujer nos da a nosotros una lección muy interesante, pero cuando uno lee detenidamente este pasaje, a mí me gusta mucho esto que nos señala aquí en el versículo número 4. A mí me fascina esto, léalo conmigo el versículo 4, por favor. ¿Qué dice el verso 4? Y le era necesario pasar por Samaria, porque ahí estaba precisamente Potina, esta famosa conocida entre nosotros como María Magdalena, una mujer que durante toda su vida fue de fracaso en fracaso.
No era una mujer joven, hermano. Ya había tenido sus amargas experiencias. Lo increíble es que hay cosas que a veces nosotros pasamos por alto, pero a alguien en algún momento Dios le da esa chispa y nos deja un sabor muy agradable. Por ejemplo, esto que acabo de leer, le era necesario pasar por Samaria. Yo oí a un gran predicador decir, todas las ciudades, todos los lugares que rechazaron a Jesús, hoy ya no existen. Pero si usted va a este lugar de Israel y llega precisamente, hermanos, al mar de Galilea, ahí cerca del mar de Galilea está Tiberias, está precisamente también, hermanos, la ciudad de Jesús. Bienvenidos, dice, a la ciudad de Jesús. Y frente a un lado, hacia el lado oeste, encuentra usted precisamente esta ciudad que le llaman así, la ciudad, fue a la ciudad, es un pueblo pequeño que se llama Magdala. Ahí está, muy pintoresco, muy bonito, casas muy agradables, pero a pesar de todos los estragos que ha vivido este territorio, ahí está todavía Magdala. Y cuando uno está desde Capernaum, que es la ciudad de Jesús, los guías de turistas que hacen negocio con uno le dicen, miren, allá está Magdala, de allá era la Magdalena. Y eso certifica que los pueblos, los lugares que recibieron a Jesús persisten hasta el día de hoy. Pero los que le rechazaron, los que no lo dejaron entrar, hermanos, de una manera misteriosa, ya no existen, desaparecieron. Y esto prende en nosotros los focos de alerta, de tener cuidado. Porque es necesario que nosotros tengamos toda la precaución. Me gusta mucho cuando dice, y le era necesario pasar por Samaria. No es un capricho divino, sino que es el grande amor de Dios que está dispuesto a alcanzar al más vil de los pecadores. Esta mujer era una mujer, hermano, que no calificaba para el reino de Dios, que no calificaba para ser una buena cristiana porque su pasado era muy bochornoso, su pasado era muy vergonzoso, su pasado era muy triste. Generalmente nosotros calificamos a la gente por su posición académica, calificamos a las personas por su posición social, por su posición económica, por su posición laboral, pero Dios no hace acepción de personas. Él nos ve a todos por igual, porque Él ve lo más esencial en nosotros. Y cuando yo analizo esto, hermanos, el primer punto que yo quiero considerar, el primer punto es: lo que tú decidas ahora va a determinar tu eternidad. Ese es el primer punto. Número uno, lo que tú decidas ahora va a determinar tu eternidad. Sí sabe usted, hermano, que nosotros somos eternos. Nosotros no morimos, nunca. La materia no muere, la materia se transforma. Y el alma y el espíritu, que es lo que nos hace tener identidad con el Creador, eso no muere. Eso se va regenerando, se va transformando hasta llegar a ser lo que es perfecto. Y es importante que entendamos nosotros que lo que nosotros decidamos ahora es lo que va a determinar nuestra eternidad. En este versículo, en este capítulo 4, hermanos, de San Juan, el personaje principal es precisamente una mujer que tiene un encuentro personal nada menos que con Jesús de Nazaret. Pero aquí hay una narración como que encontramos algunos de los argumentos, hermano, fíjese, o algunos de las
alternativas que buscamos a veces nosotros para escapar de nuestra realidad y tratar de encontrar argumentos que justifiquen el hecho de alejarnos de Dios. En la vida de la mujer que aquí se narra, conocida como la mujer samaritana, ¿cómo se llama la mujer samaritana? Potina. Encontramos una serie, hermanos, de escapes o de anhelos que a veces nosotros caemos en ese juego de buscar una serie de escapes, hermanos, de argumentos para no servir a Dios como debemos servirle, para no honrar a Dios como debemos honrarle. Y ella nos da algunas de esas señales y algunas motivaciones que yo quiero que lo entendamos. Esas actitudes, como le llaman algunos, o escapes, eran precisamente lo que la obligaron a buscar una satisfacción en aquellas cosas que lo llevaron a una desgracia mayor. Hay una frase que se diseñó entre los marineros cuando viajan a las profundidades del mar, que cuando se levanta una tempestad, se levantan vientos muy fuertes, el capitán da la orden de que nadie se mueva. Y la frase es: entre más se muevan, más pronto se hunde el barco. Nosotros lo interpretamos de una manera más espiritual y Dios dice: estad quietos y conoced que yo soy Dios. A veces en nuestro afán de encontrar solución, más arruinamos nuestra vida matrimonial, más arruinamos nuestra vida familiar, más arruinamos nuestra vida laboral, más arruinamos nuestra vida espiritual, porque no queremos darnos por vencido, porque no queremos descansar en Dios, porque queremos usar todas nuestras estrategias, y esta mujer así nos lo presenta. Pero aún a pesar de sus muchos fracasos, hermanos, ella se encuentra con la gracia de Dios. Es una revelación de la gracia de Dios. Los discípulos la descalificaron, pero Jesús la abraza con mucho amor. Y yo puedo ver aquí algunas cosas que esta mujer, hermanos, tenía un cierto conocimiento acerca de las cosas de Dios. Ella sabía de la mala relación que había entre judíos y samaritanos. Ella así lo manifiesta. ¿Cómo es que tú, siendo judío, me pides a mí de beber? Y ella también tenía como cierto conocimiento acerca de lo relativo de los profetas. ¿Eres acaso tú profeta?, le dice. Ahí en el verso 19 usted lo puede leer. Me parece que eres profeta. En el verso 20, ella tenía cierto conocimiento acerca de lo referente a la adoración a Dios. Y esto nos habla, hermano, que casi la mayoría de nosotros sabemos lo que debemos hacer y no lo hacemos. Todos tenemos conocimiento de Dios, no hay escape. Pero a veces como que buscamos algunos argumentos para justificar nuestras malas acciones, para no estar donde debemos estar, para no ir donde debemos ir. Argumentamos un sinnúmero de cosas para no cumplir con lo que le prometimos a Dios. Eso es muy malo, pero cada quien va a dar cuenta a Dios. Esta mujer, hermanos, como que tenía cierto conocimiento acerca de la religión. Y a mí me parece que esto es muy similar a la respuesta que da esta mujer a la actitud de muchas personas hoy en día. Todas las personas saben algo referente a lo que es Jesús,
Usted puede oír a artistas muy famosos que cuando se despiden dice Dios les bendiga. Y dice, ay, mira, o un deportista que se saca el balón de oro y dice, bueno, le doy gracias a Dios y gracias a Dios y gracias a Dios. Y dice, mira, todos tienen conocimiento de Dios, todos saben quién es Dios. Pero a veces en la vida tenemos argumentos que en lugar de acercarnos nos alejan o nos ayudan para poder justificar el hacer cosas que no son agradables a Dios. Y cuando ya, hermanos, en el avance de nuestra vida pensamos que todo queda en el olvido, vuelvo a recordarles, hermano, en esta vida todo se paga. La vida tarde que temprano nos cobra factura. Eso de que no pasó nada hoy, pero mañana o pasado mañana, la vida te va a cobrar factura. ¿Y sabes quién es el primero que va a pagar? Tus hijos. Tus hijos van a pagar esa factura. ¿Por qué? Porque tú nunca les enseñaste el camino de la verdad y de la justicia. Es que no se les debe forzar, sí, es voluntario, pero yo tengo que demostrarle a mis hijos que lo más importante en la vida es Dios. Que lo más importante en la vida es Dios. Me gustó mucho la frase de un viejo predicador, con todo respeto lo digo, que dijo, yo prefiero 10 hijos campesinos en el cielo a 10 hijos profesionistas en el infierno. Suena muy agresivo, pero es la verdad. Todo lo que nosotros hagamos en nuestra vida, ahí está, lo que tú decidas ahora va a determinar tu eternidad. Todas las personas, hermanos, cualquiera que sea su situación, conocen algo de Dios. Pero a veces como que el problema de nosotros, hermanos, que es lo que encontramos aquí en este pasaje, es que la mayoría de las personas se ha ocupado, hermanos, en buscar escapes o soluciones fáciles que lo consuelen y no llegan a tener cierto nivel pleno de satisfacción. ¿Por qué? Porque el hombre no busca sinceramente a Dios. No hay sinceridad, sino que casi siempre busca alternativas. Y a veces comenzamos a practicar cosas sobre lo que sabemos que nos va a traer consecuencias. Hay mucha gente, hermanos, que viene a la iglesia solo para que Dios resuelva sus problemas. Y eso no está nada mal, es bueno. Pero cuando estos se resuelven, ¿qué sucede con la mayoría? No de todos, pero la mayoría se olvidan de Dios. Al menos yo tengo muchos testimonios de gente que llegó aquí desesperanzado, angustiado, temeroso, porque los diagnósticos eran totalmente contrarios a la vida, pero Dios en su grande amor y misericordia solucionó. Y con el tiempo, la mayoría de ellos, no de todos, pudiera nombrarlos, fíjese yo, algunos de ustedes que conocen, pero no es ético, pero yo pudiera nombrarlos porque aquí vienen algunos de ellos y otros no vienen aquí, pero ellos prometieron servirle a Dios con todo su corazón, porque solo Dios fue la única fuente de salvación para ellos. Y prometieron. Hubo una que le daban pocas horas de vida, los secuestradores le decían, mañana amaneces muerta. Pero en esas horas que le quedaban de la noche, se encomendó a Dios, le pidió perdón. Bueno, me hizo confesiones increíbles y le prometió a Dios que si le dejaba la vida, ella iba a dar tanto por semana a la iglesia y que iba a dar la mitad de su fortuna. Y hermano, ni un centavo. Y
Dios le prolongó la vida. Yo cuando la veo le digo, estás viviendo horas extras. Y a veces se lo digo, no te olvide, si no me lo quieres dar a mí, no me lo des, yo no necesito. Pero necesitas cumplir con lo que le prometiste a Dios, porque tarde que temprano, la vida, lo que tú decidas ahora va a determinar tu eternidad. Lo que tú decidas. Y a veces nosotros, hermanos, como que a través de la religión buscamos una solución, pero no llegamos a la profunda satisfacción plena que solamente el Señor Jesucristo puede darnos. ¿Cuántos creen realmente, hermanos, que Jesús nos da plena satisfacción? ¿Se acuerdan lo que cantaba David en uno de sus salmos? En tu presencia, ¿qué decía? Hay plenitud de gozo. Quizá muchas cosas no se acomodan a nuestra forma de pensar, de creer, de esperar, pero Dios a veces nos sorprende. Nos sorprende, como sorprendió a esta mujer, de llevarla de ese nivel de insatisfacción a llevarla a un nivel pleno del conocimiento verdadero de lo que es Dios. Jesús la confronta y le dice: mujer, si bebieres del agua que yo te daré, nunca más, dice, volverás a tener sed. Hermanos, ¿cuántos están contentos con Dios? Yo pregunto esta noche. ¿De veras están contentos con Dios, hermano? ¿Les satisface todo? Porque, hermanos, si Dios no llena todo en nuestra vida, si Dios no llena, no satisface todo en nuestra vida, entonces lo que estamos haciendo, hermanos, es muy peligroso. Hay muchos que buscan la religión para ir calmando su situación, pero no se trata de eso, se trata de tener un encuentro personal con Jesús para encontrar una completa satisfacción a sus necesidades. Por eso es importante que todos los días usted y yo nos encaminemos a Dios y le pidamos: Señor, ayúdame a entender tu voluntad en mi vida. Esta tarde mi esposa y yo nos comunicábamos con el pastor Ezequiel y ella oyó la plática y realmente Dios le salvó la vida. Está queriendo ir el lunes a Cancún, imagínense, tenemos un presbiterio de trabajo toda la semana muy fuerte, el presbiterio general del concilio de las asambleas de Dios en México, y él pretende ir a este. Yo voy a ir, me siento bien, estoy bien, pero ya se había despedido, hermano. Como dice el dicho, el que mucho se despide. Dice estos textos, sí se lo saben ustedes, hermanitas. Está contento, yo me siento bien, voy a ir. Y qué sorpresa nos da la vida, ¿no? Porque solamente en Él nosotros encontramos, hermanos, esa satisfacción. Mire, humanamente, hermanos, esta mujer, que era titulada como la mujer quitamaridos, por eso iba a esta hora a sacar agua del pozo de Jacob. Ella sabía de quién era ese pozo, el pozo de Jacob. Y ella sabía que los judíos y samaritanos no se podían ver, porque los samaritanos para el judaísmo eran gente contaminada, gente que se había perdido en su relación con Dios y no podían bajar a Jerusalén a adorar a Dios, porque solo en Jerusalén, hasta Jesús llega el momento y le dice: mira, mujer, va a llegar el día en que ni en Jerusalén ni en ningún lado, porque Dios busca gente que le adore en espíritu y en verdad. Ni aquí, ni en este monte, ni en aquella montaña, ni en Jerusalén, porque no quedará ni piedra sobre piedra. Cuando nosotros analizamos esto, hermanos, debemos de tener mucho cuidado. Mucho cuidado. Humanamente, aquella mujer era una mujer que era inclinada hacia el mal, que no podía dominar los aspectos sexuales o sentimentales, no podía dominar todo tipo de atracción carnal. Esta mujer había no solamente frecuentado la religión, sino que también había dado rienda suelta a todo lo que es el placer.
Hay muchas cosas, hermanos, que son muy atractivas y que nos seducen a niveles de que podemos quedar frustrados. Esta mujer es vista precisamente por el sistema religioso como una que podía ser vista por cualquier persona que tiene ciertos apetitos sexuales, que tiene ciertas inclinaciones a ese tipo de bajeza y que en esa bajeza quiere encontrar cierta satisfacción en su vida. Fíjese, oiga bien esto, por favor. Nunca encontrará el hombre o la mujer en su vida si ésta no encuentra una plena satisfacción en Dios. El amor es la fuerza más poderosa en todas las cosas. Yo hice una anotación y espero les guste, pero hace rato mientras pensaba en esto, cuando el amor es puro, el matrimonio es seguro. ¿Qué les parece? Esa es mía, no viene en la Biblia. ¿Se la dicto? Cuando el amor es puro, el matrimonio es seguro. Pero cuando el amor comienza a llenarse de impurezas y usted, hermano carnal, comienza a mirar con profundo interés lo que no le corresponde, le va a pasar lo que a David. Estar en el lugar equivocado, mirar a la persona equivocada. Y no solamente nosotros, las mujeres son terribles, hermano. Las miradas de ustedes son a veces un poquito peligrosas, hermano. Aunque se ven muy santas, pero no creo. No creo. Pero esta mujer era una mujer que tenía un problema serio y no encontraba solución. Y es ahí donde uno tiene que tener mucho cuidado, hermanos, porque la vida puede ofrecerme tantas cosas, que pueden darme una satisfacción momentánea. Pero mire, tarde que temprano, la vida nos va a cobrar factura. Jesús comienza, hermanos, a tener una entrevista con esta mujer. El segundo punto que yo quiero tratar con ustedes: no permitas que tu pasado arruine tu futuro. Dígalo conmigo: no permitas que tu pasado arruine tu futuro. Mire, esta mujer, hermanos, al igual que todos nosotros, al menos yo me identifico mucho con este cuadro, con esta fotografía, porque yo tuve la única oportunidad de mi vida y la aproveché. Y aquí estoy, gracias a ese momento interesante. Le era necesario pasar por Samaria. Y ahí en Samaria estaba una mujer en el pozo de Jacob. Y dice ahí la frase en el verso 6, si usted lo quiere leer conmigo. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Y era como la hora sexta, más o menos qué hora del día de hoy, las 12 del mediodía. El sol más caliente, porque las mujeres finas y las mujeres de la buena sociedad iban a las 9 de la mañana, a las 6 de la mañana. Pero ella no era una mujer bien recibida. Por eso tenía que ir sola a las 12 del mediodía, cuando el sol está en toda su fuerza ahí en Samaria. Pero ahí en el pozo estaba un hombre que es el hombre de toda la historia, el más grande que ha pisado este planeta. Se llama Jesús de Nazaret. Y lo que me gusta aquí es que él la estaba esperando. A mí ese cuadro me dice mucho. A donde vayamos, hagamos lo que hagamos, Jesús siempre es paciente para esperar el momento en que nuestro corazón se desvanezca delante de Él. Ahí estaba Jesús esperando.
Y vino una mujer samaritana. ¿Cómo les dije que se llamaba esta mujer samaritana? Juan no dice que se llamaba María. Simplemente una mujer de Samaria. Y le dice Jesús: dame de beber. Dame de beber. Y la mujer samaritana, si usted lee conmigo el verso 9, tenía ciertos conocimientos religiosos y dice: pero ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber? Que soy mujer samaritana. Porque judíos, dice Juan ahí, ese es el agregado de Juan, porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Había una diferencia enorme. Pero los discípulos se sorprenden al ver que Jesús está platicando con una mujer. Y Jesús inmediatamente, hermanos, se conecta con ella. Ella no fue fácil conectarse con Jesús porque sin lugar a duda que su corazón estaba muy dañado, muy frustrado. Yo no sé cuáles fueron las causas de su fracaso con su primer marido. Sentía que era una mujer rechazada. Su primer marido se llamó Ramín. Ramín fue el nombre. Y fue un hombre que la lastimó y la humilló tanto que la hizo cuestionar también su fe. Yo no he conocido peores personas en el mundo religioso que aquellas que conocen de Dios para hablar tan mal de Dios. Yo a veces oigo personas que no conocen de Dios, pero son muy respetuosas de las cosas de Dios. Varios maestros que yo tuve en la escuela me dijeron: mira, Raúl, o me decían Oviedo, mira, Oviedo, yo no sé nada de eso, pero mis respetos. O sea, pero oigo a los que conocen, hermanos, hablar de Dios, hablar de las cosas de Dios, hermano, que da miedo. Quizás sus corazones están heridos, lastimados. Esta mujer estaba contemplando algo que era inconcebible en su mente, en su corazón. ¿Cómo es posible que tú, siendo judío, me estés hablando a mí? ¿Cómo tú me pides a mí de beber? Que soy una mujer samaritana. O sea, eres de un nivel totalmente inferior. Esto nos habla, hermanos, que nosotros no debemos permitir que nuestro pasado arruine nuestro futuro. No podemos desconocer lo que fue nuestra vida. Y no me deja mentir algunos de ustedes, pero a veces como que eso que fuimos en el pasado, a veces quiere resurgir. Quiere nuevamente como aflorar en nuestra vida. Y a veces llegamos a pensar: no, ya me cansaron, ¿eh? Ahora sí, si me la hacen, ahora sí voy a accionar. No, nosotros tranquilos. ¿Quién es nuestro escudo? ¿Quién es nuestra fortaleza? ¿Quién es nuestro pronto auxilio? Dios es el todo de nuestra vida. Por eso cantamos un himno que dice: es la vida de Cristo, mi Cristo, es la vida de, es Jesús mi Salvador. Es el todo. Su primer marido se llamó Ramín. Fue un hombre que la lastimó, que la humilló tanto, que la cuestionó mucho en su fe, que la humilló hasta lo. Finalmente, los hombres tenían el derecho de, cuando era rechazado por alguna mujer, de acuerdo a la ley, porque ellos son muy legalistas. ¿Se ha fijado que en la iglesia los más legalistas son los más religiosos y son los que menos sirven? Es que la ley dice, sí. Jesús sabía todo, pero más sin embargo, hermanos, viendo la desgracia de esta mujer, viendo toda esa profundidad que había en el corazón de esta mujer, que ella no buscaba más que, como lo hacen todas las mujeres, la felicidad en el matrimonio, pero fue lastimada y fue abandonada y fue
abandonada por este hombre Ramín, y vino un segundo que se llamó Farsad, que también la llevó a su desgracia. Este hombre no solamente la humilló, la maltrató, sino que se burló de ella, porque hay cosas que nos marcan para siempre. Y es ahí donde nosotros tenemos que emplear los términos cristianos, hermanos, o la filosofía cristiana que el apóstol Pablo nos dejó con mucha sabiduría. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. No deje que su futuro desgracie su presente y su pasado. No, si usted supiera de dónde vengo, hermano, lo que mis padres me hicieron, y ahí vive en ese pasado. No debemos permitir que nuestro pasado arruine nuestro futuro. Es cierto que no podemos cambiar las cosas del pasado, pero sí podemos cambiar el presente. Y Cristo inmediatamente le da la respuesta. Mire el verso 11, léalo usted por favor. ¿Qué le dijo? Mujer, le dijo. ¿Qué le dijo la mujer? Señor, no tienes con qué sacarla, y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes agua viva? Siempre cuestionamos las respuestas de Dios, porque Jesús inmediatamente le dijo: si conocieres el don de Dios, ¿y quién es el que te dice, dame de beber? Tú le pedirías y él te daría agua viva. Y es agua de vida, es agua que saltaría, dice, para vida eterna. Hermanos, si Cristo no satisface todas nuestras necesidades, vana es nuestra fe. Vana es nuestra fe. Esta mujer nos enseña su reacción cuando llega el momento. Es cierto que las cosas no han salido como tú quieres, porque desgraciadamente nos han enseñado a vivir en una realidad virtual y no en una realidad verdadera. Pero hermanos, cuando nosotros venimos a los pies de Cristo, entendemos que todas las cosas viejas pasaron, que todas son hechas nuevas en Cristo Jesús. El tercer punto que tengo para esta noche: no dejes que las cosas malas te hagan sentir como fracasado. El Señor le dijo cuando la confronta con su realidad, cuando Jesús le dice: ve y llama a tu marido, dile que venga. Y la mujer aquella que no sabía con quién estaba hablando, entonces ella se queda sorprendida. El primer marido se llamó Ramín, el segundo se llamó Farsad, el tercero se llamó Sapar, era color negro, el cuarto se llamó Quesil y el quinto Minga. Datos históricos de los judíos. Pero aquella conversación que esta mujer tuvo con Jesucristo, hermanos, fíjese lo asombroso, no solamente cambió su vida, sino que también cambió la vida de muchos hombres y familias en Samaria, porque cuando ella se dio cuenta, cuando ella se iba burlando de Jesús, cuando le estaba diciendo del agua de vida, ella comenzó a burlarse, a reírse, y Jesús le dice: el primer marido que tuviste se llamó Ramín y te hizo esto, te hizo aquello, y el segundo se llamó Farsad y te hizo esto. Y entonces aquella se detiene y le dice: ¿cómo es que sabes todas las cosas? ¿Quién eres? Dice: yo soy el Mesías que tú estás esperando. Me gusta la frase de Ramiro Camero cuando predica sobre esto y dice: 5 hombres que la llevaron a la ruina, y el sexto posiblemente la llevará a la ruina, pero llegó el séptimo hombre y le cambió toda su destino. Por eso no dejes que las cosas malas te hagan sentir como un fracasado.
Dios cambia nuestra tristeza en gozo. Eso solamente lo hace Dios. Pero a veces son trampas en las que podemos caer si no meditamos bien. Esta mujer nos da un claro ejemplo de ello. Ella hace ciertos comparativos religiosos. Ella hace ciertas aseveraciones que pueden ser ciertas. No tienes con qué sacar agua del pozo, es hondo. ¿De dónde hablas tú de agua viva? ¿Acaso tú eres mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo? Y Jesús le responde y le dice: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua viva que salte para vida. Y la mujer le dijo: Señor, dame de esa agua. Pero esa petición de dame de esa agua era una actitud burlesca, hermano. ¿Se acuerdan ustedes del mensaje del domingo pasado acerca de cuando se le muere el hijo a la viuda y que el buen Elías lo resucita? Estaba muerto, porque la oración de Elías fue: vuelve el alma de este niño. Es la primera vez en toda la historia de la humanidad que un vivo resucita a un muerto. Ninguna parte de la Biblia se registra esto. ¿O no era fácil para Adán ir y resucitar a Abel? Pero no, se dejó para un momento muy especial que tiene una connotación teológica muy importante que debemos considerar en su momento. Era burlesco para ella. Y la mujer, cuando baja Elías y le dice: ahí está tu hijo, ahí tu hijo, ya, ¿sabes? Es lo que querías, ahí está. ¿Qué dice la mujer? Ahora reconozco que tú eres siervo de Dios y que la palabra de Dios está en tu boca. Esta actitud de la mujer, si usted quiere ir conmigo en el verso 15, es una actitud burlesca. Dame de esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Pero Jesús la confronta con su realidad. Y entonces es ahí donde está. Ese es el secreto de todo este pasaje, hermano. Ahí, cuando el Señor la confronta con su realidad. ¿Sabe de qué nos habla esto, hermano? Que si no somos honestos con Dios, Dios no va a poder hacer nada en nosotros. Dios exige de nosotros honestidad. Jesús la confronta con su realidad y le dice: mujer, ve, llama a tu marido y ven acá. Es una cuestión psicológica en donde el Señor quería confrontarla para saber si aquella mujer reaccionaba en ese momento tan maravilloso de su vida. Imagínense, hermano, esta mujer siendo lo que era y haciendo lo que hacía, hablando con Dios mismo, hablando con Dios mismo, porque Jesús es el verbo encarnado. Cuando Felipe le dice: muéstranos a Dios, dijo: Felipe, el Padre y yo somos lo mismo. ¿Qué te pasa, Felipe? ¿No has entendido? Hablando con Dios. Y entonces esta mujer, hermano, la lección, esta es la clave de todo el pasaje, lo que dice el versículo 17. Esa es la clave de toda esta lección. ¿Qué le dijo ella? ¿Cómo le respondió a esta mujer? No tengo marido. Jesús le dijo: bien has dicho, no tengo marido. Y es ahí cuando el corazón de Dios se abre. Si usted y yo no somos sinceros con Dios, hermano, no espere milagros, ni espere bendiciones de parte de Dios. Sinceridad. No tengo. Y Jesús le dice: bien has dicho, mujer, porque 5 maridos has tenido,
y con el que ahora vives no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Y es entonces cuando en ese momento de lucidez, en el verso 19, la mujer reacciona con prontitud y le dice: Señor, me parece que tú eres profeta. Y comienza el diálogo en el segundo nivel. El primer nivel es el de los fracasados y el segundo nivel es de los que quieren salir del fracaso. Y la lleva Jesús al otro nivel. Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraráis al Padre. Y comienza el otro nivel de vida. Mas la hora viene y ahora es, le dice, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Solo Jesús puede sacarnos del nivel de la nada, del fracaso, del pasado, de la basura, hermanos. Extender su mano de amor y levantarnos al otro nivel para entender la grandeza de Dios en nuestra vida. No dejes que las cosas malas te hagan sentir como un fracasado. Escuché una frase aquí de un predicador que me gustó mucho cuando dijo eso, porque lo dijo bien. La circunstancia que hoy vives no es tu realidad verdadera. Hoy tal vez estás pasando por malos momentos, como los pasó José por más de 20 años encarcelado, acusaciones falsas, pero Dios no se olvida de ti y hoy puede ser el día en donde saldrás para ser coronado con las bendiciones de Dios. Parece que Dios se olvidó de mí. Dios nunca se olvidará. Es más fácil que nosotros nos olvidemos de Dios, porque hoy puede ser el día que hizo Jehová, en donde nos gozaremos y nos alegraremos en Él. Es ahí donde encontramos la bendición de Dios, cómo Jesús saca a esta mujer de ese pasado, donde podría ella argumentar tantas cosas para alimentar su fracaso. Pero Jesús la lleva de un nivel de desgracia a un nivel de la gracia de Dios. Y finalmente, el cuarto punto. Esta mujer, hermanos, nos enseña que ella aprovechó las oportunidades, o que debemos aprovechar las oportunidades que Dios nos ofrece. Aprovecha las oportunidades que Dios te ofrece. No dejes para mañana, ¿qué? No dejes para mañana ¿qué? Ahora, en este cuadro, algo que los discípulos pudieron aprender es que Jesús está señalando el camino que ellos deberían seguir. Ese es el camino, les dijo. Por eso cuando se despide de ellos y les dice: id por todo el mundo y predicad el evangelio. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Id por todo el mundo y haced discípulos. ¿En dónde? A todas las naciones. Y Jesús los retiene y les dice: no salgan hasta que no sean revestidos del poder del Espíritu Santo. Y entonces me seréis testigos en Jerusalén, la casa. Después en Judea, con los vecinos, con los familiares extendidos. Después Samaria, con aquellos que son diferentes a nosotros. Y finalmente a todo el mundo, porque el evangelio de Jesucristo es para Raimundo y para todo el mundo. No hay exclusividad. Este evangelio es para todos. Y Jesús les está señalando el camino transcultural, el mensaje para todas las razas. Le está enseñando a los discípulos a cruzar la línea, a ir más allá de lo convenido. Lo interesante, hermanos, es que Dios siempre llega en el momento adecuado. Cuando la samaritana estaba lista, Jesús llega, la atrapa y logra transformar su vida.
Me gusta mucho esto, porque esta mujer, que fue una mujer muy distinguida en el ministerio de Jesús, finalmente ella murió en Éfeso, lo que ahora es Turquía. Ahí murió ella, pero predicando el evangelio. Si usted lee bien, por favor, vaya conmigo y ya cuando esto termino, de vuelta a la hoja, creo que es en el versículo 39. ¿Lo tienen, hermanos? Digan amén si lo tienen. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad, ¿qué pasó, hermanos? Lean ustedes. Creyeron en él. ¿Por qué? ¿Se fija? Aquí el desafío para nosotros es ¿cuánta gente ha creído en Jesucristo por nosotros? ¿Cuántos hijos espirituales? Esta mujer se fue. Mire, cuando yo analizo esto, ¿a qué hora se vienen? Hijo, ya son las 9. Cuando yo veo esto, observo ese coloquio compasivo que tiene Jesús con la mujer. Hablan de historia, hablan un poquito de religión, hablan incluso de usos y costumbres. Y había muchas otras cosas en común, sin embargo, había otras diferencias que los separaban. Pero ella descubre finalmente lo que ella necesita y le dice, me parece que eres el Cristo. Y Jesús le dice, yo soy el Mesías que tú esperas. ¿Se fijan cómo Jesús vuelve nuevamente a darnos a nosotros una clase? Yo soy lo que tú necesitas. Yo soy lo que tú buscas. Yo soy lo que tú quieres que sea. Yo soy Jehová, tu Dios. Es cierto que aquella mujer estaba llena de resentimiento. Es cierto que aquella mujer estaba frustrada, angustiada. Había odio tal vez, rencor. Y ustedes saben, hermano, lo difícil que es tratar con alguien que está en esta condición. Pero Jesús nos deja, más bien no se dejó encerrar por estos argumentos, porque Él era tajante y fue muy directo cuando le dice, si bebieres del agua que yo te daré, nunca más, le dice, volverás a tener sed. Hay un cuadro, quiero que lo lean conmigo, por favor. Y es precisamente cuando esta mujer cree precisamente lo que Jesús le está hablando. En el verso 28, ¿qué dice que hizo esta mujer, hermanos? Dice que dejó su cántaro. Dejó su cántaro. Me gusta mucho esto porque es ahí donde somos invitados a dejar nuestros cántaros. Tenemos tantas cosas que hacer. Tenemos tantas cosas nosotros de ocupación que a veces no tenemos tiempo para Dios. Pero dice que esta mujer dejó su cántaro, hizo a un lado todas aquellas cosas y tuvo una prioridad que lo hizo precisamente a ella reaccionar y reflexionar. Ella estaba sometida en esas prisiones tal vez de resentimiento, de odio, pero ella dejó su cántaro, hizo a un lado sus intereses personales, hizo a un lado sus cosas que posiblemente le afectaban y se lanzó a dar el mensaje, vengan por favor y conozcan a un hombre que me ha dicho toda la verdad. Cuando nosotros, hermanos, le damos prioridad a las cosas de Dios, la Biblia dice claramente, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y dice, y todas estas cosas que dice, serán añadidas. Es ahí donde está el secreto, hermanos, que cuando usted y yo le damos a Dios el primer lugar, aproveche esta oportunidad. Mire, una inmensa mayoría del mundo no conoce estos secretos, pero usted y yo sí los conocemos. Empiece a buscarlos y empiece a darle prioridad a Dios.
Cuando usted comienza a exaltar el nombre de Dios con sus hechos, con sus actitudes y en todo lo que usted es, hermanos, el nombre de Dios será glorificado a través de nosotros, porque somos, ¿qué dijo Pablo que somos nosotros? Somos tres, utilizó Pablo tres metáforas. ¿Cuáles fueron estas tres metáforas, Alma? La primera de ellas, ¿somos qué? Somos cartas leídas. Segundo, somos olor fragante, somos perfume. Y en tercer lugar, ¿qué somos? Vasos de barro. O sea que no dejemos, hermano, que esto se llene de soberbia. Somos lo que somos gracias a Él. Tenemos lo que tenemos gracias a Él. Hemos alcanzado lo que hemos alcanzado gracias a Él. Si algo brillamos, se lo debemos al sol de justicia. De tal manera que toda la honra y la gloria sean para Él. ¿Saben que esta mujer, hermanos, logró algo? Por eso la relacionan con Jesús. No sé si usted ya leyó. ¿Alguno de ustedes no ha leído esto, hermano? Pero en el último viene algo interesante para un mensaje de una hora. Dice en el verso 41, hablan su Biblia en el verso 41, dice, y creyeron muchos más por la palabra de Él. Y decían a la mujer, ya no creemos solo por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo, le dijeron. ¿Y cuánto tiempo se quedó ahí? ¿Ya leyeron bien cuántos días se quedó, hermanas? Ustedes que estudian teología. Hermano, lean bien qué dice ahí, cuántos años se quedó. 2 años se quedó con ellos. 2 años se quedó con ellos. La atrapó Jesús a esta mujer. Porque ahí dice 2 días después, pero se quedó 2 años con ellos. Y eso es un reflejo de la grandeza del amor de Dios para con nosotros. ¿Quieren orar esta noche, hermanos? Es un mensaje muy sencillo. ¿Quieren estar de pie conmigo? Yo quisiera orar por algunos de ustedes, por todos ustedes. Y vamos a orar unos 2, 3 minutos. Y aquí termino. Hay muchas cosas en nuestra vida que nadie conoce, hermanos. Pero Dios sí las conoce. Dios sabía exactamente quién era esa mujer. Y sin embargo, a pesar de saber quién era, no la ignoró, sino que esa mujer fue atrapada por la misericordia de Dios. Si usted toda su vida ha pensado que su religión que usted ha formateado le va a alcanzar la gracia, no, hermano, la religión no es gracia. La religión solo ha traído desgracia. Lea bien la historia. Por eso son los pleitos en el mundo, por causa de la religión. Por eso son los grandes conflictos. Pero Dios es amor. Y el amor todo lo puede. Ninguna religión. Que yo creo así, que yo creo así. Ese es tu problema, le dijo. Pero si bebieres del agua que yo te daré, mujer, nunca más volverás a tener sed.